Mejor hablar en M24. Ayer, sobre el final de la jornada, las y los diputados de la coalición que componen la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda se reunieron con la finalidad de llegar a acuerdos en torno al proyecto de rendición de cuentas presentado por el Poder Ejecutivo. Entre los artículos que generaron diferencias entre legisladores oficialistas hay disposiciones referidas al Instituto de Colonización y los Asentamientos, las intendencias, la regulación del cannabis y el Banco República. Con respecto a este último tema, como decíamos, ayer hubo acuerdo y la bancada oficialista decidió quitar del proyecto de ley la iniciativa que proponía derogar la exclusividad del BROU en la captación de depósitos de organismos públicos. Hubo otros acuerdos para excluir disposiciones originalmente introducidas por el Ejecutivo y, por el contrario, hubo artículos inicialmente cuestionados que se terminaron aceptando. Quedó conforme el Partido Colorado con el encuentro. Para saberlo, mejor hablar con el diputado colorado por el sector Ciudadanos y también presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja, Jorge Alvear. Alvear, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Mariana. Buenos días, Martín, y a toda la audiencia de Mejor Hablar. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Alvear, comentábamos recién que uno de los puntos acordados ayer fue el retiro del artículo sobre el BROU, ¿no? Y los depósitos estatales. ¿Cómo se llega a esta definición y sobre qué otros puntos se acercaron posiciones? Bien, nosotros con el tema del BROU vamos a aclarar, Mariana, que fue la primera reunión que tuvimos después de haber mirado el articulado y después de comenzar a recibir ya las delegaciones. Eso es importante destacarlo por el motivo de que hasta tanto no se escucharan las delegaciones, tampoco podíamos ir tomando posición sobre algunos artículos, a pesar de que nosotros teníamos nuestra opinión, pero bueno, lo lógico y lo mejor acá es escuchar y después sí tomar la decisión de pleno. Con respecto al BROU, nosotros veíamos que no era conveniente para el organismo y en la reunión que tuvimos anoche hicimos el planteo a la coalición de gobierno, lo cual tuvimos una buena receptividad y seguimos hablando en él, pero bueno, ese es uno de los artículos que en principio estaría quedando por fuera de la rendición de cuentas. Uh-huh. ¿Cómo se explica que Labat, el presidente del Banco Central, quien introdujo este artículo, ¿no? Hablaba de fortalecer al BROU, cuando algunos de sus directores, incluido el Colorado, hacían referencia a que podía generar impactos negativos en el banco, ¿no? Y incluso, Francolino del Frente Amplio hablaba de que podía afectar la rentabilidad del banco, lo que volcaba también a rentas generales. ¿Cómo entienden los argumentos expresados por Labat? Bien, Labat lo que explicó, él parte de la base de que esto estaría fortaleciendo a lo que es el sistema bancario. Y bueno, y nosotros entendemos que tal vez puede ser, pero que nosotros, el banco País, es el que tenemos que defender y por eso consideramos que hay algunos artículos en este artículo hay algunas cosas que afectan directamente al banco. Por lo tanto, nosotros en ese caso pedíamos de que se retirara, ¿no? Sí. No lo escucho. Una de las cosas, Alvear, que dijo Labat en esa comparecencia que le mencionaba recién Mariana, de la semana pasada, ante la comisión, fue que si el BROU compite, por ejemplo, en préstamos, también debería abrirse la competencia a nivel de todo el sistema financiero en esto de la captación de depósitos provenientes de organismos públicos. ¿Por qué se habilita, en definitiva, competencia en algunas áreas sí y en otras no? O en todo caso, ¿qué criterios llevan a que en este caso usted y la mayoría, por lo que sabemos, haya optado por no abrir la competencia? Bien, el tema de la competencia acá es real lo que dice en ese aspecto. Ahora bien, nosotros sabemos que, en definitiva, quien se va a quedar con las peores carteras va a ser el Banco de la República. Entonces ahí nosotros, porque tiene presencia en todo el país. Entonces nosotros entendemos que ahí, como cumple un rol social, va a quedar con esas carteras y las mejores carteras son a las que van a favorecer, por ejemplo, en este caso a la banca privada. Desde ese punto de vista y partiendo desde esa premisa, es que nosotros entendemos que este artículo, tal cual como venía redactado,
era perjudicial al Banco de la República. Y manejamos ese argumento como base. Entonces, no es que nosotros estemos cerrados a la competencia, para nada, pero bueno, ahí entendemos que no estaría jugando en igualdad de condiciones con el resto de la banca. Uh-huh. No sé si fui claro. Sí, perfectamente. ¿Sobre qué otros puntos se llegaron a acuerdos? También nosotros hicimos el planteo con respecto a colonización, en el cual tuvimos muy buena receptividad. El otro día, como ya veo que ustedes están mirando las versiones taquigráficas, que están colgadas en la página del Parlamento, y el directorio en sí y la gente digamos, el directorio y los integrantes del Partido Colorado, en especial Ciudadanos, el ingeniero agrónomo Machado hizo una exposición muy clara con respecto a lo que necesitaba colonización, y nosotros dentro de esta comisión encontramos mucha receptividad al respecto, y creo que vamos transitando un muy buen camino para colonización. Nosotros acá también queremos dejar claro que no estamos en desacuerdo con lo que es el fideicomiso para los asentamientos. Lo que nosotros que no queríamos era que económicamente eso fuera perjudicial para el Instituto Nacional de Colonización. En este caso, lo que manejaba el directorio es, en definitiva, en lo que estamos trabajando y en lo que hemos encontrado ya algunos acuerdos al respecto, así que por lo tanto es otro artículo que se estaría manejando para poder votarlo después en el articulado. Hace casi 2 semanas, un diputado de su partido, Juan Carlos Moreno, diputado por el departamento de Paysandú, anunció la oposición en bloque del Partido Colorado al texto original con respecto a este asunto, ¿no? Digamos, direccionar fondos inicialmente destinados a colonización para la creación de ese fideicomiso para regularizar asentamientos. Más acá en el tiempo, la semana pasada, al concurrir al Parlamento, el presidente del instituto, el nacionalista Julio Cardoso, dijo que la situación podría destrabarse aplicando una ley del año 2014 que permitiría crear un fideicomiso para colonización, e incluso dijo justamente que esa propuesta era bien vista, o hasta que había sido planteada por integrantes del Partido Colorado. Cuando desde el Partido Colorado se pensó inicialmente en una salida intermedia para buscar un acuerdo, ¿efectivamente pasa por activar esa posibilidad de fideicomiso? ¿Podría ser esa la salida? Sí, automáticamente el Partido Colorado y lo maneja en la versión taquigráfica, si la llegan a ver, el vicepresidente del instituto, vuelvo a repetir, Machado, lo que hace hincapié ahí es de manejar esa herramienta votada en el 2014, maneja también recibir fondos, no en lo que estaba establecido, pero sí recibir fondos anualmente, y por ahí entonces sería el camino de colonización, ¿no? Bien, ahora activar eso y poder seguir manteniendo digamos, un fondo para la cartera de tierra. Bien, yendo por partes. Por un lado tenemos el fideicomiso y por otro partidas que seguiría recibiendo el instituto. En la redacción original se había planteado que se destinaran hasta $30 millones anuales inicialmente previstos para colonización a este fideicomiso vinculado a la vivienda. Por lo que usted dice, es posible que colonización termine cediendo menos que esos $30 millones anuales. ¿Cuál sería la cifra? ¿Cuál sería el número? ¿Cuál es el número en torno al cual están trabajando? Bueno, bien, acá tenemos algunas cuestiones que son, también se había manejado que había una deuda con colonización y que bueno, que ese dinero de esa deuda que mantenía el gobierno, digamos, con el instituto no iba a ser vertida. Eso no es así, por lo tanto, ahí tendría otro ingreso, es un crédito que tiene el Instituto de Colonización, que se sigue trabajando en eso. Específicamente, ese crédito le pertenece a Colonización, por lo tanto, no va a ser tocado de los montos. Eso en principio. En segundo, el tema del fideicomiso, que también ahí va a tener que ver de qué forma lo va a manejar, y digamos, va a continuar recibiendo
un ingreso anual, una partida anual, que no va a ser obviamente la que tenía, pero sí es la que maneja, digamos, estamos trabajando sobre lo que maneja, y que sería lo que precisa, digamos, en este caso lo mínimo, el Instituto de Colonización para seguir funcionando, que anda más o menos en los 100 millones de pesos anuales, ¿no? 100 millones de pesos en dólares. Exacto. Estamos hablando de unos 3 millones anuales aproximadamente. No, más o menos por ahí, más o menos. Este número es un número global sobre el que está encima de la mesa, pero ¿por qué? Porque fue el que manejó colonización. Ahora, de los 30 millones que a través de la recaudación, si no me equivoco, de 2 impuestos recibía anualmente colonización, a esos 3... No, ojo ¿sí? Con eso, porque ahí habían topes, ¿eh? Ajá, usted dice que no se llegaba. Una cantidad de unidades indexadas, eran 2 millones y algo de unidades indexadas trimestralmente, entonces ese era el tope que podía recibir colonización, hasta eso, ¿no? Claro. Entonces, acá lo que nosotros se está manejando es de recibir un fondo fijo, que en definitiva esto es lo que nos propone o propuso la comisión el instituto. Entonces estamos trabajando en eso, justamente en eso, no nos hemos apartado Bien. de lo que pide, y tampoco digamos el inicio de cerrar tampoco el fideicomiso de urbano, ¿no? Bien, un fondo fijo anual que, según lo que se está trabajando, usted nos dice que sería más o menos de unos 3 millones de dólares, que se sumaría a este fideicomiso que se crearía aplicando la ley creada en el año 2014, más al crédito, y además habría un crédito del que usted nos habló al comienzo. De todos modos, esos 3 millones anuales están muy por debajo de ese tope, usando su término, de los 30 millones que inicialmente estaba previsto que se recibieran. La pregunta concreta es, ¿el fideicomiso, digamos, cubre esa brecha tan grande si comparamos los 3 millones anuales con el tope de 30 inicial? El fideicomiso, en definitiva, va a ser para la compra de tierras, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí va a comenzar con un determinado flujo, y también ahí va a estar lo que es la readecuación del instituto. O sea, acá lo que nosotros tratamos es de que el organismo siga funcionando, y bien, el directorio considera que en esas condiciones el instituto puede seguir funcionando, puede seguir comprando tierra, por lo tanto nosotros nos manejamos con lo que dice este director. En definitiva, el otro día los 5 directores apuntaron a más o menos esto, y por lo tanto es en lo que estamos haciendo hincapié y en lo que venimos negociando a los efectos de poder cerrar ese artículo, ¿no? Bien. Alvear, este fideicomiso para colonización, ¿cómo se financiaría? Bueno, justamente eso es en lo que estamos trabajando, de qué forma se va a financiar, porque podemos decir, hacemos un fideicomiso por acá, hacemos otro fideicomiso por allá. Lo que estamos haciendo realmente es generando deudas, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que tratamos de ver es de qué forma o de qué manera nosotros esa deuda la podemos ir manejando, y que no se nos vaya a escapar ni se nos vaya a disparar realmente. Esto es como la economía de una casa, Mariana. Si nosotros vamos comprando y vamos de esta forma nos seguimos endeudando, en definitiva es como se dice vulgarmente, es pan para hoy y hambre para mañana. Estamos viendo cómo financiamos ese fideicomiso a los efectos de que las arcas del instituto y del país tampoco se sientan resentidas, y ese es el camino, y ese es digamos lo que estamos tratando de afinar en esta negociación. Bien, y justamente en ese mismo razonamiento que usted plantea, le hago una pregunta. Ya hay un préstamo, ¿no?, del BID aprobado, que según las autoridades de vivienda se está ejecutando, pero más lentamente, para atender asentamientos, ¿no?, algo que ya estaba planificado incluso de administraciones pasadas. Como el Estado debe desembolsar una contraparte y justamente por atender el déficit fiscal no se está haciendo en la medida que estaba previsto, la consulta es ¿por qué esos dineros que se van a obtener de colonización, de la venta de inmuebles, no van para
ejecutar ese préstamo del BID con que se planificó la intervención en asentamientos y van a crear otro fideicomiso, o sea, una institucionalidad distinta que genera más endeudamiento. ¿Cuál es el razonamiento? No, a ver, estamos hablando de cosas distintas. Vos, por un lado me hablas de colonización y por el otro lado me hablas de lo que son los asentamientos. No, yo le hablaba del fideicomiso, claro, son dos fideicomisos distintos. Le hablaba del fideicomiso para atender asentamientos que crea la rendición de cuentas. O sea, el fideicomiso de vivienda. Sí, estamos de acuerdo. El fideicomiso de vivienda, el gobierno entiende que esa es la forma para poder llegar más rápido al tema de los asentamientos. A ver, acá hay cosas que si nos vamos a centrar en lo que es lo que vino desde el presupuesto y lo que vino desde lo que viene ahora en la rendición de cuentas, es una continuación. Lo que nosotros hemos recibido es un país con bastante deuda, pero que además tenemos que hablar también de que tenemos una pandemia y que ahora aparentemente en Uruguay venimos saliendo, pero en el mundo vemos que también hay lugares que viene una tercera ola. Entonces, ¿a qué apuntamos con este tema de los fideicomisos? Es a tener flujos de ingresos, pero también lo que tenemos que tener claro en este caso es que tiene que ser una deuda en la cual la podamos manejar, una deuda manejable, y nosotros entendemos que esta es la forma para poder llegar a poder solucionar ese tema de los asentamientos y también en este caso poder solucionar el tema de colonización. Bien. Otro de los artículos que generó discrepancias entre los socios de la coalición ha sido el que permite al Ministerio del Interior acceder a ubicaciones de los clubes de cannabis y de los autocultivadores. Una opción que se manejaba, una modificación, era que el acceso sea solo para la dirección de los clubes, no de los autocultivadores. ¿Se pudo avanzar en este sentido, en llegar a un acuerdo? Bien, nosotros ya en la comisión recibimos el otro día al doctor Radío, y bueno, y hoy comparece ante la comisión de presupuesto el ministro Heber. Uh-huh. Después de esta comparecencia, bueno, ahí vamos a seguir trabajando el tema, se viene trabajando en él, y bueno, sería, o no sería conveniente, o no sería ético que yo haga alguna apreciación acá al respecto sin haber escuchado la otra campana. Nosotros estamos escuchando, es un tema que nos preocupa, por lo tanto nos estamos ocupando de él. Ahora, su compañero de sector Ope Pasqué, que no integra la comisión de presupuestos integrada con Hacienda, pero bueno, forma parte de Ciudadanos, de alguna manera adelantó en este programa, en Mejor Hablar, que había, por lo menos a nivel personal, cuando no del sector, digamos, una predisposición a votar en contra, por lo menos de la redacción original de este artículo 72. ¿Se puede al menos establecer eso como punto de partida? Se viene trabajando, pero te doy un adelanto. El diputado Pasquet no integra la comisión, pero sí es uno de los que asistentes y de los que participa en la comisión. Bien, o sea que esta visión de Pasqué de alguna manera puede que se integre al planteo sectorial de Ciudadanos, por lo menos. Exactamente. Bien. Por eso, a buen entendedor, ¿no? Es decir, ahí hay una mirada por lo menos crítica. Profundizando en esto, Alvear, nosotros hablamos con Radío, con el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, que pensó en la posibilidad de instrumentar, para el caso de que se aprobara por lo menos una parte del artículo tal cual fue redactado por el Poder Ejecutivo, la figura de las y los deliveries, es decir, personas que desde los clubes canábicos transporten el cannabis, lo que se produzca, y se lo entreguen a las personas integrantes de los clubes en sus domicilios, como manera de evitar que se individualice a quienes hoy lo que hacen es concurrir a donde están instalados los clubes canábicos, en el caso de que se liberara la ubicación justamente de estos clubes. ¿Esto le parece atendible? Sí, eso es una de las cosas que maneja el doctor Radío. Él se basa en que a un club canábico solamente los que concurren, porque no puede concurrir otro tipo de persona,
son justamente los que consumen y los que van a comprar. No pasa lo mismo cuando van a una farmacia, ¿verdad? Ese es el argumento que tiene, el argumento fuerte que tiene Radío. Nosotros, vuelvo a repetir, justamente sobre ese tema es el que estamos trabajando en la comisión, y hoy lo que estamos esperando, que va a ser una consulta obviamente a lo que diga el ministro Heber, y en base a eso vamos a resolver. Venimos trabajando, venimos adelantados en este tema, pero bueno, vuelvo al inicio. No me parece ético que yo pueda adelantar y sin haber escuchado la otra campana. Lo ideal acá es escuchar a Heber y después en el correr de estos días, porque no puede ser al finalizar la comisión en el día de hoy, que podamos seguir trabajando en el día de mañana. A partir de ahora estamos siempre en contacto después de las sesiones. Por lo tanto, es un artículo que vamos a estar tomando ya en cuestión de horas una resolución al respecto. Alvear, para cerrar con este tema, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo aquí que su partido no solo estaba a favor del artículo 72, sino que además iba a proponer agregar disposiciones vinculadas al control financiero de los clubes canábicos. ¿Esto se evaluó en la reunión de ayer? Y en tal caso, ¿qué posición tiene su sector? Esto está todo encima de la mesa y bueno, esto nosotros venimos conversando con el sector. Vuelvo a repetir, hay lo que vos me comentaste del doctor Pasquet, es una de las posiciones que puede llegar a tener Ciudadanos. Está trabajando también con el tema el tema financiero, porque es algo que estaría que no le permiten a este tipo de grupos acercarse al sector financiero, y que es una de las cosas que plantea Cabildo Abierto. Nosotros lo estamos estudiando, pero vuelvo a repetir, todo esto que nosotros estamos estudiando, si hoy viene el ministro Heber y dice que ese artículo se retira, ¿por qué no? Puede ser una de las opciones. Nosotros entonces, en definitiva, todo lo que venimos hablando ahora queda acá en saco roto, porque en definitiva no se va a trabajar sobre el tema. Por eso digo, yo creo que acá hay que esperar lo que diga el ministro Heber en la mañana de hoy, o después podemos tal vez tener alguna charla específica sobre el tema con él, como tuvimos igual con Radío, pero no estamos aventurándonos a decir esto sí, esto no, antes de tener la versión del Ministerio del Interior. Bien, Alvear, le proponemos hacer una breve pausa para luego retomar otros de los artículos que se discutieron ayer. ¿Nos aguarda? Perfecto, cómo no, un gusto. Seguimos en entrevista con el diputado colorado Jorge Alvear, a quien le agradecemos por haber aguardado estos minutos. Alvear, otro de los artículos que genera algunas diferencias es el que elimina la mezcla de biodiesel en el gasoil, ¿no? Que ya ha suscitado diferencias por parte, por ejemplo, de Cabildo Abierto. ¿Cómo lo ve su sector, que también integra el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dado que hay acuerdos internacionales, acuerdos que tienen que ver con lo ambiental y con el compromiso de los estados a ir en un camino de biocombustibles, de energías limpias? ¿Lo están estudiando con el ministro? ¿Cuál es la posición al respecto? Sí, no solo que lo estamos estudiando con el ministro, sino que estamos trabajando bastante con este tema, porque el ministro estuvimos reunidos con él. El otro día, cuando vino el Ministerio también de Energía y Minería, el ministro los acompañó, pero además nosotros vamos a tener también una charla con el ministro de Transporte en lo que son en estas horas, para ver cuál es la posición definitiva que tiene él y la posición que va a asumir en este caso el ministro Peña con el ministro de Ambiente. Como bien dijeron el otro día ellos, son también acá hay que cumplir con los organismos internacionales y con lo que viene la política que trae el país, porque ha firmado también algunas adhesiones a ese tipo de cosas, y por lo tanto lo venimos trabajando y lo venimos evaluando. Posición no en definitiva no ha tomado el sector,
Así que de eso no te puedo adelantar demasiado al respecto, ¿no? Usted personalmente, por lo que dijo, considera que es probable, que es posible que esta disposición implique un retroceso en lo que venía manteniendo el país en tema de políticas energéticas y con los compromisos asumidos internacionalmente. En definitiva, nosotros acá tenemos que ver lo que digamos, lo que nosotros tenemos básicamente firmado a nivel internacional, que eso nos puede también perjudicar, pero en definitiva también tenemos que velar por lo que es el país. Vuelvo a repetir, nosotros esta posición la estamos trabajando, la estamos evaluando en todos sus aspectos, y la idea de esto es de que salga siempre lo mejor para el país. En defensa del texto que envió al Poder Legislativo el gobierno o el Poder Ejecutivo, hay quienes dicen que en realidad lo que el proyecto de ley plantea es derogar la obligatoriedad de la mezcla, pero no la posibilidad de que se mezcle. La pregunta concreta ¿es realista pensar en que se va a seguir mezclando y que se va a asumir ese costo si no hay una norma que lo imponga? Bueno, ese es el tema del cual estamos trabajando. Es muy buena la pregunta, porque eso realmente es la decisión que hay que tomar, ¿no? No es una decisión sencilla. Bien lo explicaste, creo que sobre eso realmente, y esa es la pregunta y esa es la respuesta que nos tenemos que dar. Acá tenemos también entra a jugar algo que es el precio del combustible, en este caso del planteo con la mezcla. Entonces, justamente esa decisión es la que hay que evaluarla muy bien para poder tomar y caminar en ella. Vuelvo a repetir, es un tema que Ciudadanos lo está trabajando en forma interna e intensamente, y en estas horas, vuelvo a repetir, tenemos una reunión con el Ministerio de Energía. Ayer, por ejemplo, fue demasiado extensa la comisión, comenzamos a las 10 de la mañana, terminamos 7:30 con lo que fue el MEC, y por lo tanto el ministro de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, que era quien estaba citado, obviamente que lo tuvimos que posponer, por lo tanto tal vez tengamos alguna reunión en estos días o en estas horas con el ministro Peña también. En definitiva, se está trabajando, no tenemos al momento no tenemos la decisión, digamos, del sector, pero sí trabajamos intensamente en esto. En este mismo programa la semana pasada, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, dijo que existía la posibilidad de mantener a futuro la mezcla de biocombustibles o de biodiesel en el gasoil, en el caso de que Uruguay pudiera cerrar algún tipo de acuerdo con algún comprador externo, internacional, que permitiera producir de manera tal de que quedara un excedente que no se vendiera al exterior y fuera utilizado justamente en el gasoil. ¿Esa es la salida en la que se piensa o puede haber otras? Esa es otra de las cosas que está encima de la mesa. Digamos, el presidente del ente es de Ciudadanos, por lo tanto, esa es una de las cosas en las que venimos trabajando. Pero obviamente lo que viene trabajando Ciudadanos después lo tiene que trasladar a lo que es la coalición de gobierno en este caso. Claro. Pero sí, es una de las cosas que venimos trabajando, no quiere decir que sea la única, pero sí, es una de las cosas y que tenemos que ir ajustando, vuelvo a repetir, con ambos ministros. Bien, seguimos adelante con otros temas que por lo menos se dijo previamente o antes de la reunión de ayer generaban controversia o diferencias a la interna de la coalición de gobierno, y en este caso también con intendentes e intendentas de todos los partidos, Frente Amplio, pero también Partido Nacional y quizá también Partido Colorado. En algunas, digamos, intendencias no cayó bien que se incluyeran 2 artículos en el proyecto de ley, según algunos intendentes de manera inconsulta, que inciden directamente en el presupuesto de los gobiernos departamentales. Uno es el 207
que faculta al Poder Ejecutivo a descontar partidas por gastos vinculados al desalojo o la reubicación de asentamientos, y otro, el 251, que posterga hasta 2023 la actualización de las alícuotas por las que el Gobierno Nacional transfiere recursos a las intendencias, y dilata también hasta 2023 la creación del Fondo de Asimetrías, previsto en el presupuesto, que está dotado de una partida anual de 250 millones de pesos. ¿Hasta dónde se avanzó en estos asuntos anoche? Ese fue uno de los últimos temas que estuvimos tratando anoche y quedamos hoy que continuamos en el tema. Acá, en el 207 específicamente, lo que nosotros podemos ver es de que no es muy sencillo para los gobiernos departamentales, porque en este caso después también comienza a jugar lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, es un tema que, si bien es cierto que preocupa, ¿verdad? Y hay que evitar este tipo de cosas, nos puede generar la duda hasta dónde digamos, las intendencias podrían ingresar de buena forma en este artículo, ¿no? Tal vez habría que hacerle alguna modificación, pero en definitiva estamos trabajando en eso. Y en el otro, en el que me manejás, en el de las partidas, sí. En ese al respecto también yo creo que este tipo de partidas la Intendencia las venía manejando de una manera, y bueno, sabemos que los intendentes están trabajando mucho con el poder el Poder Ejecutivo en este caso. Nosotros obviamente que todos los partidos tenemos intendentes y por lo tanto venimos trabajando con eso. Te vuelvo a repetir, ese fue el último tema que se trató anoche, pero no se profundizó en él. Pero sí, es uno de los temas que preocupa no solo a los intendentes, nos preocupa a todos. Y por eso yo te adelanté lo de ese artículo del 207, que en definitiva es más o menos el primero de ellos que estuvimos trabajando. No es sencillo este caso para las intendencias. El Partido Colorado gobierna en una intendencia que es la de Rivera, donde hay un intendente, Richard Sander, que no es de su sector, es del sector ballistas, pero me imagino que en este tema es hombre de consulta. ¿La postura del intendente Colorado va en el sentido de la preocupación que usted marcaba? Sí, obvio. En esto los intendentes están todos alineados. El Congreso de Intendentes es el que está trabajando y lo que están manejando los intendentes básicamente es lo que está tratando el Congreso. Es así. Obviamente que nosotros en estos casos consultamos, como es lógico, a nuestro intendente, ¿no? Digo, si bien es de ballistas, es un intendente colorado. Por lo tanto, lo consultamos y se está siempre en contacto con él, a través también de lo que es el diputado Osorio de Rivera, que ese es nuestro coordinador del partido ante la Cámara. Por lo tanto, es un tema que se está comenzando a trabajar, pero que los intendentes, en este caso, están trabajando y mucho con el Poder Ejecutivo. Alvear, hay hubo, mejor dicho, otros acuerdos ayer, por ejemplo, sobre esta disposición que establece eximir al Estado de ser multado por incumplimiento de sentencias judiciales. Se acordó analizar este artículo en la Comisión de Constitución. ¿Usted tiene alguna postura al respecto? Es un artículo que genera bastante, ¿cómo decirlo?, inquietudes. Por lo menos varios juristas han hablado de que puede llegar a ser inconstitucional, de que puede contravenir un marco regulatorio internacional. ¿Cómo lo ve usted? Hay algunos artículos, básicamente que la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda le va a pedir un asesoramiento a lo que es la Comisión de Constitución y Código de la Cámara, justamente basado en esas premisas que vos estás manejando. Por lo tanto, la Comisión de Constitución esperemos que nos informe, pero la idea que tiene la coalición es justamente esa, y suponemos que en el día de hoy vamos a hacer el planteo en lo que es
la comisión de presupuesto integrada con Hacienda, porque esto tiene que ser una decisión de la comisión, no solo de lo que es la coalición de gobierno. Venimos trabajando de esa forma con la comisión de presupuesto integrada con Hacienda. Tenemos un muy buen ida y vuelta y la comisión viene trabajando en forma en muy buena forma. Por lo tanto, creemos que este tipo de cosas se manejan en la comisión y esa es una de las ideas que va a llevar la coalición de gobierno en la mañana de hoy. Bien, entonces formalmente no es que se quitó de la rendición para pasar a la comisión, sino que se va a proponer eso. Sí, no. A ver, en ningún momento nosotros dijimos de que ese artículo se fuera a quitar. ¿Ah? Lo que sí nosotros decimos es que necesitamos, ya que la Cámara tiene una comisión que funciona como tal, que antes de tomar una decisión pueda venir un informe desde ahí. Bien. ¿Qué pasa? Que además, Mariana, que además estamos todos representados en esa comisión. Bien, por último, ya para cerrar la entrevista, ayer se reunió el comité ejecutivo del Partido Colorado, para analizar la rendición de cuentas y sobre todo el capítulo vinculado a la educación, ¿no? Resolvió reclamar que se le den a la ANEP los $32 millones que pide. ¿Cómo ven las posibilidades de que esto se llegue a concretar? Justamente ese es uno de los temas que vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Presupuesto. El Partido Colorado obviamente ya lo hizo público, nuestro Comité Ejecutivo Nacional, de poder que esos 32 millones que solicita lo que es la ANEP, básicamente para dedicarlos a los centros María Espíndola, que son esos nuevos establecimientos integrales con la enseñanza media. También sería para desarrollar un plan el y algunas obras de construcción que ya venían programadas. En base a eso es que el CEN, digamos, solicita lo que es ese dinero. Nosotros también, desde Ciudadanos, obviamente, lo venimos trabajando desde hace tiempo ya en lo que es en la bancada, y bueno, y es una de las premisas que tiene también el presidente de la ANEP, en este caso el doctor Robert Silva. Así que vamos a trabajar, estamos haciéndolo, y esperemos que podamos llegar a un buen puerto con esto, porque sería de suma importancia para lo que es la enseñanza, sobre todo ANEP. Jorge Alvear, diputado del Partido Colorado, presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Gracias por compartir esta mañana con Mejor Hablar. Gracias a ustedes, Mariana y Martín, por esta entrevista, y un gran saludo a lo que es la audiencia. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.